El artículo de Ingrid Díaz y Gilberto Mendoza, publicado en el último número de la revista Derecho PUC, analiza el debate surgido en el ordenamiento jurídico peruano en torno hacia el plazo que tiene el Estado para cobrar la reparación civil en caso de sentencias derivadas de procesos penales por delitos contra la administración pública, es uno de caducidad o de prescripción. Derecho al Punto conversa sobre los puntos más importantes de este artículo. El cobro de la reparación civil en los casos de corrupción afronta una serie de problemas, pero en la actualidad, en el pleno jurisdiccional que han planteado las salas penales de la Corte Suprema, se va a discutir uno de esos tantos problemas. Y ese problema se refiere a si al cobro de las reparaciones civiles, en el marco de casos de corrupción, se le aplica la figura de la caducidad o la figura de la prescripción. Este problema ha surgido a propósito de por lo menos 2 resoluciones judiciales, en el caso de los hermanos Samuel y Mendel Winter, en los cuales se ha considerado que la reparación civil que a ellos se les impuso por ser cómplices del delito de peculado, en el famoso caso de los diarios Chicha, y que ascendía alrededor de $4 millones y que solo había sido pagada además en una proporción menor, habría caducado. Eso quiere decir que como habrían pasado 10 años desde que se ordenó el pago de esa reparación civil, entonces el Estado ya no tendría la oportunidad de realizar el cobro de la misma. La caducidad y la prescripción son 2 mecanismos de extinción de derechos. La diferencia entre ambas figuras es la intensidad. Cuando se aplica las reglas de la caducidad, el derecho se extingue. Cuando se aplica la regla de prescripción, el derecho sigue existiendo, pero ya no se pueden exigir. En el ámbito de los créditos, cuando es un ámbito de pagos, lo que se aplica son las reglas de la prescripción. En este caso, llama la atención porque existe un crédito por parte de las personas que fueron sentenciadas por estos delitos que deben dinero al Estado. Lamentablemente, en este caso en particular, debiéndose aplicar la prescripción, lo que se aplicó son las reglas de la caducidad. En ese sentido, es que luego de haberse salido la sentencia, ya el Estado no podrá cobrarles a estas personas por la deuda que tienen frente a la administración. El argumento que se brinda en la sentencia es el siguiente. Si bien estamos en un crédito, este es emitido producto de una ejecutoria, es decir, ya hay una resolución judicial. Y la resolución judicial lo que genera es una obligación propiamente a favor del Estado. Sin embargo, como ya hay una resolución judicial, ya no se podrían establecer un supuesto de prescripción. Esto es un error, porque existe un crédito tanto desde cuando una persona no le paga a otra, como cuando después de la sentencia se emite pronunciamiento de la exigencia de la misma. Caso contrario, lo que va a ocurrir de acá en adelante es que a partir de que se emita una sentencia, simplemente los deudores ya no van a verse afectados, ya no van a querer pagar y van a esperar el transcurso de los 10 años para que estas deudas se extingan. Nuestro Código Civil es bien claro. Cuando se emite un pronunciamiento judicial frente al cual no existe el pago, los acreedores pueden exigir el mismo, lo cual se llama intimación. Frente a ello, se reinicia el cómputo prescriptorio y se ejecuta esto en el ámbito judicial. Analizarlo desde el otro lado, desde el ámbito de la caducidad, lo que ha hecho simplemente es que los deudores guarden, escondan, transfieran sus bienes para luego no cumplir con la deuda. La sentencia lo que debe pronunciarse es en sentido de que estamos en un plazo de prescripción y no de caducidad. Bueno, se espera que los miembros y las miembros de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia opten por considerar que al cobro de las reparaciones civiles en el marco de casos de corrupción se le aplica la figura de la prescripción, ¿no? En primer lugar, por los argumentos que ya ha brindado el profesor Gilberto Mendoza, pero también porque el cobro de las reparaciones civiles es importante en el sentido que cierra el ciclo de sanción de la corrupción. Existen estudios que señalan que las personas que cometen actos de corrupción hacen una valoración, ¿no?, de costo-beneficio. Y en esa valoración evidentemente está
el hecho de poder quedarse con las ganancias ilícitas que obtienen de estos actos de corrupción. En esa medida se deben tomar opciones que permitan viabilizar el cobro de la reparación civil.